Originalmente, Hong Kong era una isla pescadora. Sin embargo, los ingleses la empezaron a utilizar como un punto clave para el comercio de opio. El consumo de opio se sale de control en China y el imperio decide prohibir el comercio británico del opio en su territorio. Consecuentemente, los británicos le declaran la guerra a los chinos y es así como comienza la primera guerra del opio en 1840. Esta guerra termina cuando los chinos acceden a ceder el territorio de Hong Kong a la corona británica. Bajo el dominio inglés es que Hong Kong alcanza su estatus de centro financiero. A pesar de su éxito económico, los hongkoneses mostraron un descontento anticolonial, llevando a cabo disturbios en 1967. Posteriormente, se lograron realizar múltiples reformas sociales y comerciales. Después de esto, en 1970, China decide abrirse al mundo y Hong Kong se vuelve su principal entrada financiera, volviéndolo una potencia económica a nivel internacional. Teniendo en cuenta que cada vez se acercaba la vuelta de Hong Kong al dominio chino, la primer ministra Margaret Thatcher y el primer ministro Zhao Ziyang firman la declaración conjunta que establece que en julio de 1997 China retomará el control de la isla, garantizando su autonomía durante 50 años más. Lastimosamente, los chinos no cumplen sus promesas y desde que retoman el control en 1997 empiezan a ignorar la mini constitución, la democracia y la libertad que se había establecido en Hong Kong. En los últimos años, Hong Kong ha experimentado grandes protestas, debido a que se implementó la ley de extradición, que autoriza la extradición de criminales sospechosos de delitos como homicidio y violación a China, Taiwán y Macao, y la ley de seguridad, que es de carácter muy amplio y permite enjuiciar por motivos políticos a cualquier persona y castigarla con penas máximas. Hoy en día, los ciudadanos de Hong Kong temen por sus derechos y por su libertad. Por eso están exigiendo una reforma política y elecciones democráticas que cumplan con las normas internacionales. Esto los llevó a iniciar movimientos de desobediencia civil que están liderados por activistas de la democracia en Hong Kong. Los protestantes se han visto obligados a ocultar su identidad de manera extrema, haciendo uso de máscaras, tumbando postes inteligentes que cuentan con reconocimiento facial, tapando sus caras con paraguas durante las protestas y usando apps encriptadas para poder comunicarse. La policía reaccionó a estas protestas haciendo uso de tácticas altamente agresivas y temerarias, como las detenciones arbitrarias, las palizas brutales y la tortura bajo custodia. Además, existe evidencia de que la policía ha golpeado, disparado y rociado gas pimienta y gas lacrimógeno a personas de todas las edades. Lo más preocupante es que el gobierno se rehúsa a reconocer la gravedad de la situación. Consecuentemente, la ONU exigió que se llevara a cabo una investigación que fuera independiente, efectiva e inmediata para poder realizar un análisis de todo lo que está pasando en Hong Kong. Sin embargo, el gobierno de la isla se resistió y manifestó que el sistema con el que ellos cuentan actualmente es suficiente. El tercer efecto que ha tenido la inestabilidad de Hong Kong ha sido sobre su estatus como centro financiero y sobre las inversiones. Es importante resaltar que es el sexto mercado de valores más grande del mundo, el segundo de Asia después de Tokio, y es el sexto lugar donde se intercambian divisas internacionales. Es por ello que las recientes leyes y protestas han generado grandes conmociones tanto en el mercado internacional como en la confianza en las instituciones de Hong Kong. Todo ello ha generado una estabilidad y una incertidumbre de qué viene a futuro. Ahora, con una mirada más internacional, podemos observar que el acercamiento de China a Hong Kong ha significado un cambio en su independencia y en su democracia. Por ejemplo, ha disminuido en un 18% la credibilidad y la independencia de los medios de comunicación, lo cual, junto con la ley de seguridad, ha hecho que esté más endeble la democracia. Es importante resaltar que la relación entre China y Hong Kong ha sido principalmente económica, ya que este último es una puerta a los multinacionales, a las inversiones, a las divisas, a los negocios para China. Asimismo, observamos que en el último año el 46% de las exportaciones de Hong Kong eran hacia China, lo cual muestra cada vez que están muy cerca. Esto ha significado grandes impactos en el medio internacional. Por ejemplo, Australia es uno de los que defiende que Hong Kong y China son dos cosas aparte, lo cual ha permitido que este entre a diferentes organizaciones internacionales, como por ejemplo al Foro Económico de Cooperación de Asia-Pacífico. Esto último, gracias a que Australia critica fuertemente
a las implementaciones que hace derechos humanos en China. Todo ello ha sido muy criticado y ha ido cambiando en el ambiente internacional. En esta sección se explicarán cuáles son los efectos negativos que la inestabilidad política ha tenido en la economía hongkonesa. El primer efecto negativo ha sido la fuga de capital humano. Debido a esta inestabilidad política y otros problemas estructurales como la desigualdad económica, la población ve cada vez la migración como una opción viable para continuar con sus proyectos de vida. De hecho, según estudios, quienes son más propensos a migrar son las familias que tienen niños pequeños y los jóvenes que quieren comenzar a ejercer sus carreras universitarias. En este contexto se ven tres razones principales por las cuales los hongkoneses desean dejar su territorio. La primera es que ven que Hong Kong ya no es un lugar propicio para poder ejercer su derecho a la libre expresión y desarrollar un pensamiento crítico. La segunda es que muchos piensan que a pesar de que se han realizado esfuerzos y sacrificios en el movimiento democrático y en las protestas del 2019-2020, no ha mejorado la situación y no parece que vayan a haber cambios en el corto ni en el mediano plazo. La tercera es que hay ciertas personas que se han involucrado tanto en las protestas que la migración ya no es una opción sino una necesidad, prácticamente un exilio. Debido a sus acciones y a las propuestas que han realizado, puede que si regresen al territorio o no salen de él pueden ser perseguidos e incluso encarcelados. Lo anterior, sumado al hecho de que países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido han disminuido sus restricciones de visa para los hongkoneses, indica que hoy Hong Kong se enfrenta al riesgo de una gran salida de capital humano. Esto es preocupante porque si esto sucede, va a haber una disminución de la oferta laboral y de la demanda interna de bienes y servicios. Además, esto puede tener a largo plazo efectos en la demografía hongkonesa y también es evidente que esta pérdida de recursos humanos va a ser un gran golpe para una economía que se ha basado en el conocimiento y en la oferta de servicios. La inestabilidad política también tuvo efectos adversos en el comercio. Durante las protestas del 2019 se registró una disminución del 40% en el turismo y por ende en las compras que se hacían en el territorio. Asimismo, barrios comerciales como Causeway Bay se vieron afectados y las farmacéuticas nacionales bajaron su facturación en un 50%. Cabe resaltar que en este año se registró una disminución en el crecimiento económico de la ciudad de un 0.4%, que también se dio por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y en este contexto también ocurrió que varias pymes se vieron obligadas a despedir a sus trabajadores, haciendo que se generara una crisis por los despidos. Cabe mencionar que esta inestabilidad política también afectó al comercio internacional. Hong Kong, siendo el séptimo puerto de contenedores del mundo, registró una disminución en su rendimiento del 8.1%. Además, las acciones principales de la principal aerolínea cayeron a su punto más bajo después de 10 años, luego de que esta compañía prohibiera a sus trabajadores participar en las protestas. Otra cosa que es importante mencionar es que diferentes acuerdos comerciales ahora están en situación de incertidumbre por la situación política que se generó en Hong Kong debido a las protestas del 2019 y el 2020. Finalmente, Estados Unidos decidió retirarle su estatus especial a Hong Kong por miedo de que la tecnología estadounidense se pueda ver filtrada al territorio chino por medio de Hong Kong. Bueno, por último y con el objetivo de mitigar la problemática derivada pues de la fuga de capital humano producto de la migración masiva de hongkoneses, específicamente hacia el exterior, se recomienda al gobierno reconsiderar la ley de migración que se aprobó en abril del presente año, pues estas medidas están encendiendo las alarmas de la comunidad internacional y las figuras de la oposición y empresarios extranjeros que residen en Hong Kong. Frente a la problemática de la incertidumbre de las inversiones desde el foro de inversión Global Investors, se concluyeron algunas prácticas de inversión que le son de utilidad a la economía de Hong Kong.
La primera es la planificación a futuro y centrarse en el largo plazo, donde es necesario tener en consideración estándares de factor de riesgo, la imagen que tienen otros países frente a Hong Kong, y puede seguir siendo de esta forma un centro financiero bastante importante, como ya lo es en realidad. También se recomienda diversificar de una forma para obtener activos fuera de la combinación que ya existe entre la renta variable, la renta fija y el efectivo, de manera que ayude al primer punto, ya que puede contribuir a mejorar el perfil de riesgo y la rentabilidad de una cartera según Allianz y Global Investors. Por último, el tercer punto es que se recomienda que aproveche esta volatilidad, ya sea un inversor activo según Allianz, y se puede ver una oportunidad donde los inversores activos seleccionen y retornen algunos de estos activos que ya están existentes, además de crear nuevos. Por otro lado, la recomendación para la opinión internacional de Hong Kong y su relación con China son en realidad bastante limitadas, y se recomienda que Hong Kong busque apoyo específicamente de Estados Unidos para poder transmitir sus noticias y mensajes de libertad de los habitantes, con el fin de poner un foco de atención en los abusos que está ejerciendo China. Y por otro lado, Estados Unidos también puede ejercer presión por medio de sanciones y restricciones económicas a China para generar presión sobre el gobierno autoritario de este país, demostrando en general que apoyan la causa de Hong Kong. Frente a la inestabilidad y la incertidumbre generada en el ámbito del comercio tanto nacional como internacional, se recomienda al gobierno específicamente garantizar la seguridad de los ciudadanos que hagan parte de las manifestaciones y los que no hagan parte de las mismas, ya que específicamente el gobierno nacional depende de las compras que realicen estos ciudadanos. Además, se debería realizar una inversión en seguridad nacional para devolverle gran libertad a los ciudadanos que se les ha sido quitada a lo largo de estas manifestaciones y de las decisiones tomadas. Y de igual forma, trabajar en seguridad opta por un enfoque más atractivo para la concertación y la estabilidad de los acuerdos de libre comercio que ya existían, de igual forma promoviendo sus intereses. Además, según la WTO en el 2019 y Pascual en el 2017, se debería impulsar la diversificación y la cooperación para así poder aprovechar su estatus actual y anterior y entorno de inversión más estable como sistema judicial independiente de las empresas extranjeras que quieran hacer negocios. Y por último, el gobierno debe comprometerse, según la WTO 2019, a garantizar estabilidad y seguridad específicamente a las pymes, ya que han sido de las más afectadas efectivamente, y estas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, dada principalmente porque la relocalización en muchas ocasiones no es una opción viable, a diferencia de las empresas internacionales. Muchas gracias por su atención.